quien nos va a presentar un balance de cómo se ha comportado el sector en este tiempo de pandemia. Doctor Gómez, bienvenido, adelante. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por atender la invitación de Fasecolda. Pues este es el momento más importante para la industria durante todo el año. 16 billones de pesos en pagos de siniestros, de reclamaciones que han hecho las personas aseguradas. Es una cifra naturalmente muy significativa. Y sobre el comportamiento general de la industria, vale la pena también señalar que a la fecha tenemos una caída en términos reales de un 1.9% negativo en el valor de la expedición de pólizas. Luego se nota, obviamente, que el sector pues tiene una dinámica no muy positiva, pero que es acorde con las difíciles circunstancias que está viviendo el país. Arranco mencionando un tema que ha ocupado mucho a los medios de comunicación, el tema de las ARLs y específicamente la entrega de elementos de protección personal al personal sanitario. Ustedes recuerdan, el Gobierno Nacional a finales del mes de marzo incluyó como una obligación del sector de riesgos laborales el de contribuir a la entrega de esos elementos de protección personal. No sobra recordar que quien tiene la obligación de dotar de esos elementos a sus empleados es el empleador y que el papel de las ARLs en este aspecto es únicamente complementario. A pesar de que tuvimos dificultades al principio por la escasez de estos artículos a nivel internacional y por los problemas logísticos, le estamos cumpliendo al país. A la fecha hemos entregado más de 42 millones de elementos de protección personal al personal sanitario y creo que eso ratifica que frente a un reto que era nuevo para el sector, que no cumplía anteriormente, estamos asumiendo el desafío de proteger a estas personas que obviamente son las más expuestas en estos tiempos de pandemia. También hemos atendido 31,000 trabajadores por el tema del COVID y se han pagado o se han respondido todo tipo de prestaciones asistenciales de salud, de pensiones, de incapacidades por más de 140,000 millones de pesos. Un punto también importante en los últimos meses, y por eso los estoy mencionando al inicio, es el tema del SOAT. Pero el SOAT es de todos los seguros que hay en el país, probablemente el que tiene mayor cobertura. Cualquier persona que vaya en un automóvil, cualquier persona, cualquier peatón, cualquier ciclista que sufra un accidente en una calle o en una carretera del país está cubierto por el SOAT. En los últimos 5 años hemos atendido 5.5 millones de personas que han sido lesionadas en accidentes de tránsito en el país. Es una cifra realmente impresionante. Y eso lo hacemos a pesar de que en Colombia el 49% de los vehículos que circulan en nuestro país no tienen seguro obligatorio. El 49%. ¿Eso qué significa? Que alrededor de 7.6 millones de automóviles circulan diariamente en nuestro país sin tener el seguro obligatorio de accidentes de tránsito, que como su nombre lo indica, es obligatorio. Entonces, la evasión de este seguro es tan importante para la atención médica oportuna de las personas que han sido afectadas en los accidentes. Es del 49%, es un máximo histórico. La industria ve con mucha preocupación esa circunstancia y creo que en líneas generales sí tenemos que ser muchísimo más estrictos en que no haya tantos vehículos violando una norma que garantiza adicionalmente que cuando se presentan los accidentes que son inevitables, las personas tengan la cobertura. Hoy por hoy, a pesar de no estar asegurados, las personas que están vinculadas a un accidente de tránsito reciben
atención médica. En vida, tal vez la contribución más importante que yo quiero resaltar es el programa La Fuerza que nos cuida. Asecolda y sus empresas afiliadas están protegiendo al personal sanitario, a todo el personal que está vinculado con la limpieza, la seguridad del sector de salud de nuestro país. Estas personas están en la primera línea de atención de la pandemia. Naturalmente están expuestas a un riesgo muchísimo mayor en materia no solo de contagio, es atendido por las administradoras de riesgos laborales, sino lamentablemente en el caso de que haya fallecimiento de la persona. La cobertura que hoy en día hemos extendido a más de 585,000 trabajadores de este sector en Colombia es de 10 millones de pesos en caso de fallecimiento. A la fecha hemos recibido 66 reclamaciones y estamos obviamente revisando esos casos. Hemos realizado ya un número muy importante de pagos y esta cobertura pues que no le cuesta nada, absolutamente nada al personal sanitario ni a todos estos otros grupos laborales que están en los centros de atención. Esta cobertura pues se extiende hasta finales de este año. Es un aporte importante que hacen las compañías aseguradoras. Son recursos de las compañías aseguradoras las que atienden a estas familias que lamentablemente tienen este hecho triste en sus familias y que les ayuda por lo menos de manera temporal a solventar sus necesidades económicas. Un seguro que ha demostrado toda su valía en la pandemia es el seguro de arrendamientos. Aquí se cubre, como ustedes saben, cuando entre arrendador y arrendatario existe un contrato que está asegurado. En caso de que la persona que ha arrendado un local, un apartamento, no pueda pagar, se cubren durante un periodo de tiempo que está estipulado en el contrato los cánones mensuales. Y ha servido muchísimo porque pues, todos hemos podido apreciar en nuestras ciudades la enorme cantidad de negocios pues, que han desaparecido. Todos esos negocios, pues muchos de ellos tenían contratos de arrendamiento y el sector asegurador ha pagado al mes de julio 183,000 millones de pesos en arrendamientos, en cánones de arrendamiento que han ido obviamente a los propietarios y que por lo tanto pues ha disminuido el impacto de la crisis sobre los propietarios de sus inmuebles. Nos han dicho con mucha frecuencia en estos meses que si el riesgo disminuye es necesario reconocerlo y hacer devolución de las primas. En los primeros 7 meses del año, el sector asegurador ha regresado a quienes habían contratado pólizas de seguros por una cifra superior a 195,000 millones de pesos. Eso ha afectado positivamente a 2.1 millones de asegurados y son casi 1 millón de pólizas, 947,000 pólizas que han recibido por parte de las compañías aseguradoras un reembolso de las primas que habían sido convenidas y los pagos que se habían realizado cuando se había suscrito el contrato de reaseguro. Entonces creo que en ese sentido estamos reconociendo que en ciertos ramos ha disminuido el riesgo y por lo tanto hay que hacerle la devolución a quien había contratado la póliza. Pero no es el caso en todos los ramos de actividad. Tenemos otros ramos donde se ha presentado exactamente el fenómeno contrario y un aumento muy importante del número de siniestros, como es el caso del seguro de arrendamiento del que hablábamos anteriormente. Hay una noticia buena que yo quiero hoy resaltar, es la dinámica del seguro agropecuario. A pesar de que todavía solo una pequeña fracción de los cultivos de nuestro país tienen seguro agropecuario, el crecimiento, me atrevo a decir, es casi que exponencial entre el año 2018 y el año 2019.
Hoy en día, el seguro agropecuario está cubriendo 25 cultivos distintos. Adicionalmente, son 185.000 hectáreas sembradas en el país que tienen esta protección frente a riesgos pues, que son inherentes a la actividad agrícola. Son 6.700 productores agrícolas del país que hoy en día cuentan con esa protección. Y los crecimientos son muy importantes entre el año 2018 y el año 2019. Además, tenemos cada vez más compañías operando este ramo, prueba de que hay interés en entrar en este negocio asegurador. A pesar de que estamos contentos con las cifras, pues la verdad es que únicamente entre el 3 y el 4% del área sembrada en Colombia tiene hoy en día seguro. Hay un camino inmenso por recorrer, pero es evidente que aquí tenemos unos resultados que son muy entusiasmantes. Y yo creo que en el sector agrícola podemos hacer muchísimo por mejorar no solo la estabilidad del negocio, sino adicionalmente la seguridad del ingreso para el productor. Quiero rematar señalando que la pandemia pues, ha demostrado que los riesgos son reales, que cuando uno tiene riesgos, pues tiene que tener seguros. Aquí hay un mensaje de fondo. La pandemia nos ha recordado a todos pues, la vulnerabilidad a la que estamos todos, cada uno de nosotros, sometidos. En Colombia hay 750.000 pólizas de salud. Son pólizas voluntarias de salud que cubren alrededor de 2,5 millones de colombianos. Sin duda, la pandemia ha demostrado que el tema de salud es una prioridad de todos los colombianos y va a seguirlo siendo hacia adelante. Esa es una de esas huellas, yo me atrevería a decir, son indelebles de estos meses que hemos vivido. Y también me parece que nos ha demostrado que uno no puede confiarse nunca prácticamente de nada. El aumento del desempleo pues también se ve reflejado en el caso del seguro de desempleo. Quienes tenían esa protección, en caso de que hubiesen perdido el empleo, todas sus obligaciones fueron atendidas por las compañías de seguros y frente al drama de perder una fuente de trabajo estable, obviamente sumar el problema de atender las obligaciones que uno tenía contraídas cuando estaba trabajando, pues se puede solventar si uno tiene un seguro de desempleo. Entonces, pienso que el sector asegurador ha aprendido pues mucho de esta crisis. Yo también creo que todos los colombianos nos damos cuenta que el seguro es la mejor manera de atender los riesgos que son imponderables en la vida, que se van a presentar. Y en términos del desarrollo de una cultura de la seguridad, es muy importante que la gente entienda que los seguros no son lujos, sino que los seguros deberían estar dentro de las prioridades de cada uno de los hogares colombianos. Eso es lo que quería contarles un poco un brochazo general de cómo vamos la fecha, y estoy naturalmente disponible para las preguntas que ustedes tengan. En este momento tenemos 15 periodistas conectados en sala. Recuerden que las personas que quieran hacer preguntas pueden enviarlas al chat o levantando la mano. Nosotros les asignamos un turno y les habilitamos el micrófono para que puedan realizar la pregunta. En este momento empezamos a recibir las preguntas de los periodistas. Bueno, Marta Olaya de RCN Radio pregunta: ¿cuánto han tenido que respaldar las aseguradoras en materia de desempleo? Hay 53.000 millones de pesos que se han asumido como seguro de desempleo. Este es un seguro que no estaba muy desarrollado en nuestro país. La verdad, es uno de esos lugares donde podemos tener un crecimiento mucho más importante hacia el futuro. Creo que la explosión del desempleo en los últimos meses, el aumento vertiginoso del número de personas
que perdieron su trabajo, va a hacer que este producto tenga hacia adelante más atractivo. Pero es evidente que no era uno de los, digamos, de las necesidades de las personas que estaban mejor cubiertas. Y ahora pues yo creo que la gente lo va a mirar este producto con unos ojos muy distintos. Nos preguntan cuáles son las principales lecciones que ha dejado la pandemia para el sector asegurado. La primera es que pudimos trabajar remotamente, ya que el sector sí pudo enfrentar en un tiempo muy breve el tránsito de una operación que era cara a cara a una operación virtual, y en ese sentido creo que el resultado pues es positivo. Segundo, creo que hay una lección muy importante, es que necesitamos productos más flexibles y que la gente necesita que su perfil de riesgo esté mejor identificado por las compañías. Probablemente los productos que teníamos antes de la pandemia, que eran muy generales, muy en bloque, hoy en día sean menos atractivos. La gente está consciente de que tiene que asegurarse, pero por ejemplo, ustedes saben que uno de los seguros pues, más importantes que hay en el país es el seguro de automóviles. La gente aseguraba el automóvil. Como ahora usamos menos los automóviles, la gente se ha dado cuenta que, bueno, hay que tener el seguro, pero ya no es la prioridad absoluta de compra de seguros de los hogares. La gente obviamente preferiría tener un seguro de salud en este momento, o tener un seguro, por ejemplo, que le ayudara en caso de que tuviera desempleo. Entonces ahí necesitamos diseñar productos más flexibles, y ese es uno de los retos más importantes hacia adelante. Un tercer elemento que no sobra desconocer: la virtualidad nos permite llegar a todos los clientes y tenemos que mejorar nuestra comunicación, y yo creo que ese es un reto importante. La gente tiene que saber frente a qué riesgos está cubierto de manera objetiva, cuáles son las condiciones, cómo puede reclamar. Y hoy, en la medida en que nuestra comunicación se hace virtualmente, se puede hacer uno a uno. Y creo que en eso también tenemos un camino por recorrer. La comunicación es una necesidad en un mundo donde la gente puede ser que esté aislada, pero no está incomunicada. El hecho de que estemos cada uno en nuestras casas no quiere decir que estemos incomunicados. Probablemente nunca hemos estado más comunicados que hoy en día. Entonces ahí tenemos también una tarea importante para mejorar ese contacto directo con el cliente. Marta Morales, la revista Semana, nos pregunta: ¿cuál es la propuesta de Fasecolda para reformar el seguro de desempleo? El seguro hoy en día cubre las obligaciones que uno tenía cuando estaba trabajando. Entonces, si usted tenía un crédito de vivienda, tenía un crédito de automóvil y usted pierde el trabajo, la compañía de seguros se encarga de atender esas obligaciones por usted, paga las cuotas mensuales de esos créditos. Esto es un alivio. Obviamente, cuando uno se queda sin empleo, si además está endeudado, pues la situación se pone crítica. Ya hay un fenómeno de destrucción de riqueza y obviamente un problema de deterioro del nivel de vida de las familias que se ven afectadas. El verdadero seguro de desempleo de Colombia es la cesantía. Lamentablemente, las cesantías las utilizamos en Colombia para otros fines. Las utilizamos para pagos de cuotas iniciales de apartamentos, para pagar educación, y cuando se presenta lamentablemente la pérdida del empleo, la persona no tiene ese ahorro y claro, está en una situación de vulnerabilidad económica mucho más grande. Yo sí creo que es importante de pronto resaltar en este momento que la cesantía debería volver a ser lo que es, un ahorro que hace uno durante el periodo que estuvo activo, para que en caso de que pierda su vinculación laboral, pues pueda mantener su ingreso un tiempo mientras recupera una actividad productiva. Entonces, creo que hay una reflexión que la actual crisis nos debería llevar como sociedad. Devolvámosle a la cesantía su significado. No la utilicemos para otros propósitos.
El seguro de desempleo es un complemento, obviamente, si usted tiene un nivel de deuda elevado, para que en caso del desempleo temporal, pues eso no se traduzca en que usted, por ejemplo, pierda los bienes que había adquirido y que estaba en proceso de pagar con sus créditos. Nos preguntan, ¿en esta época ha incrementado o disminuido el número de personas que buscan adquirir un seguro? A ver, evidentemente ha bajado la demanda. Ha bajado una caída pues, de 1.9% en términos reales en el número de pólizas, el valor de las pólizas emitidas, que es un valor importante cuando uno tiene en cuenta los montos que se emiten de pólizas en el país, pues es 1.9 sobre ese volumen es una cifra muy importante. Yo creo que superado este fenómeno, vamos a ver un aumento de la demanda y la vamos a ver en algunos seguros con toda claridad. Es evidente que se va a ver un mejor comportamiento de los seguros de vida. También es claro que los seguros de salud van a tener una demanda más fuerte. Incluso algunos productos mucho más especializados, como las rentas vitalicias, pueden también verse impulsados comercialmente por las circunstancias que estamos viviendo. Y pueden aparecer nuevas necesidades. Por ejemplo, estamos empezando a estudiar un seguro que cubra a los padres cuando pierden su empleo y tienen que pagar las matrículas y las pensiones de sus hijos. Eso, por ejemplo, es una necesidad importante que puede ayudar a las personas para que, por ejemplo, en caso de que tengan un periodo de desempleo, pues sus hijos no tengan dificultades en atender la escuela, sobre todo si se trata de personas que van a colegios privados. Entonces hay demanda para esos negocios. Y la reactivación de la economía colombiana se va a hacer alrededor de las obras públicas. A eso está apuntado el esfuerzo de gasto del gobierno nacional. Grandes obras públicas generan una reactivación en toda la cadena productiva del país. Y por eso ahí hay unos seguros muy seguramente van a tener una dinámica muy importante en los meses que vienen, que son los seguros de cumplimiento que apoyan las obras públicas y los seguros de responsabilidad civil. Ahí también, sin duda, cuando la reactivación se consolide, esos ramos van a tener crecimiento importante. Nos preguntan por qué es importante que durante este tiempo los hogares estén asegurados. El seguro permite amortiguar la caída de los ingresos. Permite que uno compre tiempo. Cuando uno está asegurado, los baches, los ciclos de la economía resultan mucho menos traumáticos. Es una manera además de proteger el patrimonio que uno ha consolidado. Por ejemplo, usted compró un vehículo a crédito. Llevaba 3 años pagando su crédito, vino la crisis de la pandemia, perdió su empleo y no tiene cómo atender la cuota del crédito de su vehículo. Si tiene un seguro de desempleo, pues la compañía de seguros durante unos meses asume esa obligación. Cuando usted recupera su capacidad de pago, no ha perdido el automóvil. Si usted no tiene seguro de desempleo, pierde su trabajo, se queda sin ingresos, pues muy probablemente lo que le va a pasar es que va a perder ese automóvil del cual ya había asumido una parte muy importante del valor. Entonces la gente tiene que entender eso, tiene que entender que los riesgos existen, que nosotros no vivimos en una burbuja aislados del mundo, ¿no? Vivimos en un mundo donde las cosas lamentablemente pasan. Y lo que hace una compañía de seguros es asumir el riesgo por usted. Lo que hacen las compañías de seguros es que si a usted le pasa algo, yo asumo esa responsabilidad. Y esa capacidad de trasladar el riesgo que es suyo
a la compañía de seguros es algo que le permite a uno dormir con mucha más tranquilidad. Yo creo que todos los que tenían seguros, por dura que haya sido esta fase de la pandemia, muy seguramente han estado más tranquilos. Los que no tenían esa protección y probablemente han tenido que enfrentar estas circunstancias en condiciones muchísimo más difíciles. Entonces, el seguro no es un lujo, el seguro es una necesidad, porque es que los riesgos, uno no escoge los riesgos existen y eso puede pasar, a todos nos puede pasar cosas. Y como nadie está absolutamente protegido, pues todo el mundo tiene que tener la protección del seguro. Yo quisiera que la gente entendiera de la pandemia, que cada uno de nosotros tiene que hacer su propio perfil de riesgo. Y allí donde sienta que el riesgo es alto y donde no quiera realmente asumir el riesgo, pues contrate un seguro. Esto lo inventó la humanidad hace muchos siglos porque se dieron cuenta que los barcos se hundían y que las casas se quemaban y que había terremotos y que eso es inevitable. Entonces, como nadie puede estar seguro de que no va a haber un terremoto, pues es mejor tener el seguro de terremoto. Y como nadie puede estar seguro de que hay una inundación, pues es mejor tener un seguro. Entonces, yo sí creo que es un poco paradójico. La pandemia ha mostrado la utilidad del seguro y sobre todo le ha mostrado a la gente que no tenerlo sí es muy maluco cuando el riesgo se presenta. Juan Armando Rojas, de Canal 1, tiene una pregunta. Adelante, Juan Armando. Hola, doctor Miguel, un gusto saludarlo después de algún tiempo. Le mando un abrazo cordial. Armando, no oigo. Gracias. Doctor Miguel, ¿me escucha? Bajito, pero le oigo, me concentro. Bueno, doctor Miguel, me place saludarlo después de hace algún tiempo, es muy grato. Quería preguntarle a propósito del seguro de desempleo, quería preguntar si ustedes tienen datos, si tienen en mente aproximadamente cuál ha sido el comportamiento de las reclamaciones de esos seguros de desempleo en esta época de pandemia. ¿Cuánto le puede estar costando a la industria, por ejemplo, ese altísimo de desempleo que todavía se presenta por la pandemia? Sí, a ver, la pregunta me parece que tiene dos aspectos que hay que señalar. El primero es el puro seguro de desempleo, que sabemos era de una cobertura y una profundidad muy pequeña en nuestro país. Estamos hablando de 53.000 millones cancelados hasta la fecha, que no es una cifra tan importante como habría podido serlo. En el otro seguro donde se nota mucho el desempleo es en el tema de riesgos laborales. Ahí sí, pues vemos, el país tenía 10.6 millones de personas adscritas al sistema de riesgos laborales y efecto de la pandemia, pues hemos perdido casi 500.000 personas. Hoy estamos en poco más de 10.1 millones de personas afiliadas al sistema de riesgos laborales. Entonces, ahí sí se nota que quienes perdieron el empleo, pues obviamente ya no tienen la cobertura de riesgos laborales y eso pues no es bueno. Las cifras de desempleo pues muestran que hay una caída importante en el nivel de desempleados y las últimas cifras publicadas ayer por el DANE en ese sentido generan algo de optimismo. Pero el impacto de la pandemia sobre el mercado del trabajo se va a seguir haciendo sentir. Nosotros estamos pidiéndole al gobierno nacional que agilice la reforma laboral y queremos hacerlo porque el marco legal que cubre el sistema laboral colombiano tiene casi 50 años. El Código del Trabajo en Colombia es de principios de los años 70 del siglo pasado. Y muchas cosas han pasado en esos 50 años y en los últimos tiempos sí que han cambiado las condiciones de contratación laboral y las condiciones en las cuales estamos trabajando. Entonces la reforma laboral es urgente, necesitamos un sistema que sea más flexible. Lo muestra, por ejemplo, la experiencia de Estados Unidos, que tuvo un inmenso
pico de desempleados y muy rápidamente la economía ha venido recuperando esos empleos perdidos. En Colombia probablemente nos vamos a tardar más tiempo y como ya teníamos un nivel de desempleo muy alto, pues es mucha gente la que hoy por hoy está sufriendo. Fíjense que esto se trata de cuánta gente está debajo del sombrero de la formalidad laboral. Y en nuestro país la mitad de la gente está por fuera de la formalidad laboral. Entonces no tienen el paraguas de protección. Entonces esas personas son las más vulnerables y son las que más han sufrido en los últimos meses. Necesitamos luchar contra la informalidad. La informalidad es un cáncer social que hemos tolerado y hemos aceptado en Colombia. Y la pandemia sí que ha demostrado que tener gente en la informalidad una inmensa injusticia social. Bueno, Marta Talla de RCN Radio nos pregunta respecto a ese seguro que acabaron de comentar para el pago de matrículas en los colegios, ¿cómo funcionaría y qué nombre tendría? Empezando el estudio de esto, la verdad, se nos han acercado asociaciones de padres de familias de colegios privados. Ustedes saben, la educación pública en Colombia es gratuita. Por lo tanto, pues, si el padre no está empleado, pues de todas maneras los niños tienen acceso a la educación. Pero si están inscritos en colegios privados, pues están las pensiones, están las matrículas, que pueden terminar siendo muy costosas. Y fíjese, ese es un buen ejemplo de un producto que la pandemia ha demostrado que existe esa necesidad. Y estamos empezando el estudio técnico para poder ofrecer que cuando las personas matriculen a sus hijos en un colegio privado, pues puedan tener ese estilo de protección. Ahí es donde, a lo que me refería anteriormente, la pandemia nos ha demostrado que la gente tiene unas necesidades que probablemente antes de la pandemia no parecían tan urgentes como en este caso. Entonces únicamente va dirigido pues a los padres de familia que tienen a sus hijos en colegios privados, pero es una necesidad sentida y creo que es un producto que puede tener mucha demanda en el futuro. Hasta aquí nuestra ronda de preguntas. A todos muchísimas gracias por acompañarnos. Doctor Gómez, gracias por acompañarnos también y los esperamos en la jornada de la tarde de este segundo día de la Convención Internacional de Seguros.